Yo soy. Estamos meditando sobre las 7 declaraciones de Jesús sobre quién es Él. Am, y siempre que nosotros nos encontramos en una situación de intercambio de negocios, podemos caer en la trampa del cuento del tío o similares, ¿cierto? Que nunca se le vendió gato por liebre, que nunca confió en un amigo y confió en la palabra de una persona que te estaba vendiendo, que te estaba ofreciendo un negocio de tu vida. Am, Cualquier engaño que se aproveche de nuestra ingenuidad, que se aproveche de nuestra eh, falta de atención a veces, termina conduciéndonos a una situación donde ser estafado nos produce dolor, nos produce rabia. Primero, rabia contra la persona que nos estafó. Y uno dice, ¿cómo alguien puede ser tan malo para arquitectar algo tan terrible para dañar a otros? Pero también uno se enoja con uno mismo, ¿no es verdad? ¿Cómo pude ser tan pavo? ¿Cómo no pude ver que eso era, cierto? Que esos mensajes del Banco Estado, pinche aquí porque tiene, yo ni tengo cuenta en Banco Estado. ¿Por qué vi el clic ahí? ¿No es cierto? Todas esas artimañas utilizadas para estafar nos duele. Ahora, sabemos que hay estafas y estafas. Hay algunas que son muy elaboradas. Llegan a salir en las noticias. Son estafas que duran años. Son estafas grandes. Como las grandes estafas piramidales. Ustedes han escuchado de esto, ¿no? De estos cuentos así como que te venden una posibilidad única de hacer mucho dinero con muy poco esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es dedicar, y ahí va con el cuento, ¿no? Y muchas personas quedan atrapadas ahí por años. Hay algunas estafas que no se llaman estafas, ¿no? Es la típica cultura tóxica de algunas sectas o de algunos incluso de algunos grupos sociales que te mantienen ahí como que esclavizadas en una forma de pensar y uno se siente que se está dañando, pero no sabe cómo salir de eso, porque ya está tan metido y que no sabe cuál es el escape. Yo creo que cuando Jesús pronunció las palabras que vamos a leer en secuencia, condenando a los fariseos de su época, él tenía eso en mente. Esos líderes de la religión, ellos son líderes de una gran estafa. Y la gente no se da cuenta de que les están vendiendo un cuento que no es verdad. Y es por eso que Jesús en ese capítulo 10 de Juan fue tan enfático en destacar cómo él confronta a estos cuenteros de su época y de nuestra época también. Nosotros nos encontramos ahí en Juan el capítulo 10. Vamos a leer los versículos 7 a 9 solamente, después les explico por qué solamente estos. Vamos a leer todos juntos el texto que está proyectado ahí. Dice, por eso se volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Jesucristo pronuncia ese texto en un contexto muy particular. El capítulo 9, Jesús había sanado a un ciego en un sábado. Y el punto es que los líderes religiosos vieron a ese tipo que era ciego y era un ser que pedía limosna en la calle y que ahora, después de décadas de ceguera, podía ver. En vez de preguntarse, qué maravilla, cómo te pasó, cómo fue eso, la pregunta es, ¿quién hizo esto en un día sábado? No se puede. El problema ya no era la cura de la ceguera,
El problema era que, ¿cómo pudo haber hecho eso en un día sábado? Porque eso es prohibido. Cuento corto, los líderes religiosos, en vez de alegrarse con el hombre que había tenido su vida transformada, se enojaron con él, pelearon con él y lo expulsaron del templo. Así de brígido. Y en ese contexto es que Jesús eh, se conecta con el mensaje del buen pastor que vamos a ver ahí. Ese mensaje del buen pastor es un mensaje que ocupa desde el versículo 1 al versículo 21 del capítulo 10, pero nosotros leímos una parte solamente. Dentro de esa gran alegoría, Jesús utiliza una otra alegoría adentro, que era parte del mismo universo, el universo pastoril ahí, ¿cierto? Y el tema es, nosotros no sabemos nada de la vida de un pastor del siglo I. A menos que alguien levante la mano, no, sí, yo trabajo con ovejas. No, nosotros no sabemos. Tenemos la idea de el pastor de ovejas como el pastor David, como algo tierno. Las ovejas como animalitos impecablemente blanquitos, tiernos, y el pastor como adolescentes corriendo por el pasto. Pero la verdad no era así. El mundo del primer siglo, el mundo de los judíos, era bastante abundante de esa realidad. Ellos conocían bastante bien. Primero porque era una forma de ganarse la vida bastante fácil y común y natural para aquella cultura. Entonces, cuando Jesús habló aquí de esa metáfora de la oveja, lo primero, él se conectaba con el día a día de la gente. Es como si hiciera mención, no sé, de la micro, ¿no es cierto? O que hiciera mención, no sé, del pan con palta, algo así, ¿cierto? Que algo que uno es del día a día, excepto si usted es extranjero y no come pan con palta. Pero la mayoría, ¿cierto? Jesús se conecta con algo que la gente conoce para revelarse quién es Él para esa cultura. Pero también Jesús toma esa alegoría desde las Escrituras, porque nosotros encontramos en las Escrituras muchísimos textos que hacen referencia a Dios como pastor de Israel. Uno de ellos muy famoso, lo hemos leído en ese culto, que es el Salmo 23. No me asusten, ¿eh? Salmo 23. Hemos leído el Salmo, hemos cantado una canción del Salmo, ¿cierto? Se mencionó la oveja perdida aquí también, en la canción de Fernando. Entonces, Salmo 23 es uno, hay varios. El Salmo 79, el 79, 13, el Salmo 80, versículo 1, Salmo 95, versículo 7. En Ezequiel también, el capítulo 34, es mencionado Dios como pastor de Israel, pastoreando su pueblo. Entonces aquí tenemos esa alegoría donde hay un pastor, quien es el pastor de Dios, y hay un conjunto de ovejas, que es el pueblo de Israel. Eso teológicamente estaba también presente. Entonces Jesús, cuando utiliza esa metáfora, se refiere a todo ese conjunto de información. Debiera ser fácil para que ellos entendieran, ¿no es cierto? Pero si usted lee el versículo 6, usted se va a descubrir, va a dar cuenta que ellos lo entendieron muy bien. Ellos, de hecho, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y es por eso que Jesús va e introduce una alegoría dentro de la alegoría, que tenía que ver con ese universo pastoril, que es el tema de la puerta del aprisco. Aprisco o redil era un lugar, yo me imaginaba antes de profundizar en ese texto, que era como un cercado que nosotros vemos así para los bueyes, así como que, ¿cierto? Donde uno ve adentro. El problema es que no era así, porque las ovejas son como niños chicos que se meten donde no se debe, ¿cierto? Entonces el cercado tenía que ser amurallado. Era una muralla de piedra de la altura de un hombre adulto, por lo tanto no era algo así como que yo pudiera ver adentro, porque ellas podían saltar, entonces tenía que ser cercado para proteger, para que ellas no salieran y se perdieran, y también para que ningún intruso se metiera ahí por la noche, y obviamente sobre todo algún animal feroz, algo así. Entonces era un cercado sin techumbre, pero de muros, de piedra, con una puerta a la entrada, donde siempre había ahí un guardián, un portero que se quedaba ahí. Y Jesús utiliza esa metáfora para explicar a la gente quién es Él.
Y es interesante esa idea del aprisco, porque ahí nosotros vemos eh, no solamente la voz del pastor que él menciona en los versículos de 1 a 6, vemos que Jesús, pensamiento lógico, Jesús es el buen pastor, ok, pero de la nada Jesús surge con, yo soy la puerta del aprisco. Rara la mención. Jesús se utiliza de un montón de metáforas. Lo del pastor es natural. Lo de la luz del mundo natural es teológicamente comprensible. El pan de vida también natural. Es un poco raro igual, pero natural. Pero yo soy la puerta. Eso fue un poquito novedoso incluso para las personas de su época. Y eso es lo que Jesús menciona aquí. ¿Qué significa eso que Jesús sea la puerta del aprisco de las ovejas? ¿Y qué eso importa para nosotros hoy? ¿Qué significa que Jesús sea la puerta del aprisco de las ovejas? Para entender eso necesitamos entender que Jesús en ese texto está afirmando dos cosas. Lo primero, lo que Jesús está haciendo al decir que Él es la puerta es librarnos de la falacia de un cristianismo sin Cristo. Porque cuando Él dice eso, Él está diciendo eso en un contexto donde había una amenaza para el pueblo. La amenaza para el pueblo eran los líderes religiosos que decían seguir a Dios, pero no a su Cristo. Rechazaban a Cristo y rechazaban de hecho la ley como tal, porque deshumanizaban a la misma gente en pro de obedecer estrictamente las leyes que ellos habían inventado. Eso era lo que había pasado con el ciego. ¿Qué tipo de gente no se alegra al ver a una persona que de toda una vida estuvo ciega y postrada en la miseria y que ahora puede ver? ¿Quién no se alegra con eso? Ellos. Entonces Jesús confronta a esas personas y utiliza palabras muy duras con relación a ellos, mencionando que ellos son ladrones y salteadores. Por lo tanto, Jesús está confrontando aquí a estas personas, pero la idea de que Jesucristo es la puerta del aprisco, mencionaba que esa puerta era la que daba acceso a las ovejas para el espacio común donde ellas estaban descansando y protegidas. Por lo tanto, el aprisco es lugar de protección y lugar de descanso. Pero también la puerta era lo que les permitía salir, para donde ellas iban a encontrar comida. Por lo tanto, la puerta también era acceso a comida, a alimento. Por lo tanto, era un elemento bastante potente que Jesús utiliza. Toda la alegoría que Jesús cuenta aquí sobre Él siendo la puerta está en contraste con esos falsos maestros que Jesús los califica de ladrones. Y es interesante porque ellos se apropiaban de la vida del pueblo de forma completa. Mira lo que pasó con el ciego. Ellos expulsaron al ciego del templo. No es así como que ya ándete de aquí. Ellos estaban expulsando a este hombre de toda vida y toda expresión religiosa en una cultura donde su vida religiosa era esencialmente su vida social. Estaban descalificando moralmente a este uno. Era un mix de una excomunión con una sanción civil prácticamente. Más aún, ellos oprimían a la gente, exigiendo leyes, y Jesús mismo los condena, que ellos mismos no estaban dispuestos a obedecer. Y era contra estas personas que Jesús atacaba. Pero usted va a decir, pero pastor, nosotros no estamos quizás en esas mismas condiciones. ¿Por qué tenemos que preocuparnos de eso? Pero hermanos, piensa por un momento. Al desenmascarar a estos hombres, Jesús estaba desenmascarando todos los falsos salvadores que los creyentes de todas las épocas han depositado su esperanza. Quizás el problema para ti no sean los líderes judíos de la época de Jesús, ni algún líder religioso de nuestra época. Quizás para ti lo que ocupa el lugar del fariseo en tu vida es el deseo tuyo de simplemente vivir para construir una vida más acomodada y tranquila.
y haciendo con que Dios te sirva para esa meta y para esa religión. Quizás los fariseos aquí, lo que te roban el lugar de Jesús en tu vida, sea la simplísima religiosidad de que si yo me porto bien, si yo voy todos los domingos, si yo cumplo, si yo soy, si yo doy, seré una mejor persona. Quizás el fariseo dentro de ti se verifique en algún tipo de idolatría política o de idolatría económica, creyendo que es con ese mover político y social que el mundo va a cambiar, que el país va a cambiar y que las cosas prosperarán y que nosotros viviremos mejor. Porque lo que va a solucionar el mundo es que si nosotros abrazamos esas políticas o esos líderes o esas ideas, el mundo será un lugar mejor. A veces no nos damos cuenta de lo tan esclavos que somos de nuestras ideas. También hay un perfil común del fariseo contemporáneo que se manifiesta en ámbitos reformados, que es esa idolatría académica de la teología. Uno ya no lee la Biblia, ya no ora al Señor. Leo Berkov, leo teología sistemática, Calvino. Hermoso, lea cuanto puedas. Pero hay mucha gente que se ha valido de su conocimiento, de su saber, para sentirse tan más validado, tan más empoderado, tan más superior, y que ha transformado conocer sobre Dios como si fuera conocer a Dios. Y no es lo mismo. Hay varias otras formas en que nosotros inventamos salvadores funcionales que ocupan el lugar de Jesús. Jesús va a decir, siendo Él la puerta, que solo Él da acceso a descanso y comida. En otras palabras, solamente el discipulado verdadero de Jesús es el discipulado que funciona. Jesús aquí quiere librarnos de la falacia de que tú puedas creer que eres cristiano, que sigue a Jesús, sin tener una vida efectivamente en el discipulado de Jesús. Jesús pasa a ser solamente un medio para que tengas una vida más tranquila, un tema de tu religiosidad, parte de tu ideario político y social, un objeto de estudio académico, o quizás un versículo en el refrigerador. Jesucristo está diciendo acá que Él debe ocupar un lugar tan profundo en nuestras vidas. Y en otras palabras, lo que Él quiere decir es que solamente el verdadero discipulado del Cristo, del Mesías, es aquel que te da el descanso que necesitas y que te da la comida que necesitas. Solo Él es la puerta. Solo Él puede separar la verdad de la mentira. Todos nosotros tenemos que entender eso, que todos nosotros somos discípulos. No existe la opción de ser o no discípulo. Ya eres discípulo. O eres discípulo de Jesús o eres discípulo de la cultura y de Satanás. No hay otra opción. Durante toda la semana nosotros somos adoctrinados, enseñados, influenciados, discipulados por las pantallas, discipulados por las culturas, discipulados por nuestra dinámica familiar, discipulados por el ambiente laboral en el cual vivimos. Cuando hablamos del discipulado de Jesús, estamos hablando en una contramedida para descontaminar nuestra mente y nuestro corazón de todas las influencias a las cuales nosotros somos expuestos todos los días. Por eso que el discipulado de Jesucristo no es simplemente una opción dentro del mercado evangélico, es literalmente ser cristiano. Por lo tanto, eso es lo que dice Jesús. Cuando Él dice, yo soy la puerta, Él se pone en una posición en que no hay opciones. ¿Cómo entro por el aprisco si no por la puerta? ¿Cómo salgo para obtener comida si no por la puerta? También la puerta es la que protege de los falsos dueños del rebaño. Por eso Él va a decir que el enemigo salta por el muro, por otro lado, no entra por la puerta, porque por la puerta es donde todo lo que es verdad pasa por ahí. La pregunta es, ¿todo lo que entra en nuestra cabeza pasa por el filtro del discipulado de Jesús? ¿Pasa por esa puerta?
Estoy filtrando mis sentimientos a la luz de lo que Jesús dice que esos sentimientos deben ser. Estoy filtrando las reacciones, estoy filtrando las acciones, estoy yo filtrando mi comprensión del mundo a la luz de Cristo, que es la puerta. ¿Será que no estoy cayendo en la tentación y en la falacia de construir un cristianismo sin Cristo? Ese es el problema que muchos creyentes viven en nuestros días. La pregunta es, si tú estás siendo discipulado por alguien o por algo, ¿hacia dónde te conduce ese discipulado? ¿Quién te estás tornando? ¿Qué tipo de gente te estás transformando? Jesús viene a librarnos de esta falacia, pero Jesús también nos recuerda que ese discipulado verdadero es glorioso. Quizás nosotros como creyentes hemos entendido por muchos años que el discipulado es un curso de 5 o 7 semanas que uno toma uno a uno y que te va enseñando cositas. Quedó resumido a eso, pero no es eso, o solo eso. Discipulado es caminar con Jesús, es la experiencia verdadera y plena de ser salvo. Porque ser salvo tampoco es cuando uno muere y no va al infierno. Ser salvo es ser discípulo de Jesús. Y es por eso que Jesús utiliza la palabra salvación aquí en ese texto. Porque Él va a decir ahí en el versículo 8, dice, todos los que vienen, el versículo 9, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Salvo. No solamente de la salvación escatológica final, pero en otras palabras, tendrá vida. La idea de salvación, la palabra que se utiliza para la salvación en el Nuevo Testamento, es una palabra que tiene un vínculo con la palabra vida. Utiliza el mismo prefijo. Por lo tanto, aquí Jesús está hablando de cómo el discipulado de Jesús produce vida. Y el discipulado de Jesús no es hacer un curso. El discipulado de Jesús comienza primeramente por creer en Él y seguir a Él. Por eso que Él dice, el que entra por la puerta. Hay una experiencia con Él ahí. La fe personal es la fe que se manifiesta como una entrega concreta a los cuidados del pastor. Por lo tanto, ser discípulo de Jesús comienza por entregar la vida, creer en Él, depositar todas tus fichas en Jesús. Pero nosotros somos pillos, nosotros depositamos casi todas las fichas. Queremos tener un colchoncito para no decimos que es un plan B, pero es un plan B. Pero no, yo confío plenamente en Jesús, pero tengo secretamente una alternativa, por si, ¿no es cierto? Y jugamos con eso, bromeamos con eso. Vivimos muchas veces una vida donde nuestro corazón no es 100% de Jesús. Y aquí es lo que Jesús dice, la fe demanda una entrega y una experiencia exclusiva. Porque hay una sola puerta y no varias. Y uno no tiene otra opción si no pasa por la puerta. Ahora, nosotros vemos aquí los efectos que Jesús produce. Yo quisiera poner aquí beneficios del discipulado de Jesús. Pero beneficio no es una buena palabra para eso. Porque uno va a decir, si hay beneficios debe haber maleficios. O la idea de beneficio está asociado a la idea de opciones. En el sentido de que yo les puedo decir, opten por seguir a Jesús, mira cuántos beneficios Él te ofrece. No es tan así. Es más bien consecuencias, son efectos. Son el desarrollo natural de haber seguido a Jesús. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Jesús aquí? Primeramente serás salvo, que una experiencia total y definitiva. Él no dice, puede ser que sea salvo, o se va salvando. No da la idea de una progresividad, sino que de un acto final y puntual. Será salvo. Luego también Jesús dice, podrá entrar y salir. Y antes yo leí ese texto y decía, ¿cómo? En otras versiones, en las versiones más antiguas, dicen, entrará y saldrá. Y uno dice, ¿pero qué quiere decir esto? Que entra y sale. Pero después, pensando un minutito, uno dice, sí, es verdad. ¿Para qué sirve una puerta? Para que yo pueda entrar
pero también para que yo pueda salir. Porque cuando yo entro, encuentro descanso y protección. Pero cuando salgo, encuentro alimento. Por lo tanto, el que está en la puerta, el que controla el acceso, decide si tendré libertad, si tendré comida y si tendré protección. Decide mucho. Lo que Jesús quiere decir es que los beneficios de entender a Él como la puerta es entender que en Él recibiremos toda la protección, todo el cuidado contra, primeramente, esos falsos salvadores, por medio de su palabra. Encontraremos en la comunidad de las ovejas protegidas por el pastor pertenencia, encontraremos significado, encontraremos descanso. Y hay mucha gente cansada, no solo físicamente, pero cansada de la vida, agotada de la existencia. Y que cree que sigue a Jesús, pero no han encontrado todavía en el discipulado de Jesús el descanso que Jesús da. Porque su descanso está siendo robado por salvadores funcionales. En vez de descansar en Cristo, nos gastamos adorando a nuestros ídolos. Y eso es lo que Jesús condena acá. Jesús quiere decir, hay un aprisco adecuado, un lugar donde tú puedas estar protegido y descansar. Pero también, entienda que no estarás ahí aprisionado en ese contexto, porque la comida está afuera. También te doy acceso a la comida. Y esa comida no es solamente la comida física, que ya nos viene llegando por la hora, pero también la comida espiritual, la comida emocional, la comida social. Cuando nosotros vemos a Jesús hablando de comida, se refiere a la plenitud del ser humano, la satisfacción del ser humano como un todo. Él ya había dicho que su carne es verdadera comida, por lo tanto, Él está hablando aquí de que seamos satisfechos y encontremos satisfacción en Él. Es interesante porque Cristo, aquí en ese texto, no nos da libertad, ni nos da alimento. Cristo es libertad, es alimento. Y eso es muy distinto. No es lo mismo. Porque hemos crecido con la idea de que Cristo me da salvación, Cristo me da vida. Pero lo más correcto es decir, Cristo es la vida. Porque si Él es la vida, yo no puedo simplemente tomar algo y salir conmigo mismo viviendo la vida que yo gané. Nosotros bromeamos cuando llega, ¿no es cierto?, el Día de los Enamorados, ¿no es cierto? Febrero acá en Chile. ¿Qué me va a regalar? Sí, mi amor, si yo soy tu regalo. ¿Qué regalo mayor? ¿No es verdad? Si yo soy el regalo, no hay cómo ella disfrutar del regalo sin mí. Si Cristo es el regalo, no hay cómo disfrutar de la salvación fuera de Él, sin estar en comunión con Él. Pero si Cristo simplemente me da algo externo a Él, yo me lo tomo y me voy y dejo a Cristo para atrás. Eso es como muchos creyentes viven. Cristo está diciendo aquí que la salvación es Él, que la puerta es Él. Él es la libertad, Él es el alimento, Él es el descanso, Él es la protección. No es algo que Él da, es algo que Él es. Por lo tanto, yo solo puedo disfrutar de eso estando en Él. Solo obtengo estas cosas con Cristo, en Cristo. Por lo tanto, no es posible pensar en obtener ninguna de esos beneficios, ninguna de esos efectos de la salvación sin estar en una comunión profunda de seguir diariamente a Jesús. No es simplemente cognitivamente aceptar verdades, es tener comunión con Él. Esta semana conversaba con una persona y le decía sobre cómo se hace sus devocionales,
como la mayoría de la gente. Y mucha gente tiende a hacer devocionales como, yo quiero tener un tiempo para poder hacer un estudio de la Biblia. Y está fantástico estudiar la Biblia. Pero el momento devocional no es necesariamente un momento de estudio bíblico. Usted va a decir, pastor, ¿cómo no? No. Porque muchas veces nosotros queremos estudiar la Biblia, los temas y los textos que nosotros queremos. Es como si dijéramos a Dios, Dios, yo quiero que tú hables sobre eso hoy día. No, Dios tiene que hablar de lo que Él quiere hablar. Él tiene la pauta, no yo. Yo me encuentro con Él es la figura importante, no yo. Yo me someto a lo que Él quiera decir. Y si yo no entiendo algo, problema es mío, pero ahí estoy y Él me dice lo que Él me quiere decir. Y Él me guía hacia donde Él me quiera guiar. Él es el Señor, no yo. Hay momentos de estudiar y analizar todos los aspectos de las Escrituras, pero ahí debemos entender que debemos tener un momento personal de sentar y escuchar a Dios de lo que Dios quiere decir. Porque lo importante ahí no es analizar teológicamente el lugar de cada palabra. Lo más importante en ese momento es estar con Él. Señor, estoy aquí. Y por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo está aquí. Así que habla lo que tú quieras hablar con tu palabra. Eso no significa que lo vas a leer de una forma así como que abre en cualquier parte y leo cualquier cosa. Si está escrito en formato de libros, se lee como cualquier libro, de inicio al final. ¿Ok? Es lógico. Uno, voy a abrir aquí, el versículo tal me dice. No, no es así que funciona. No funciona en la vida en ningún otro lugar porque funcionaría aquí. ¿Cierto? No es un libro mágico, pese a que sea espiritual. Debemos entender que Jesucristo nos regala todos esos efectos maravillosos de la salvación. Pero hay tantos creyentes que están viviendo vidas profundamente desabridas espiritualmente. ¿Por qué? Primeramente tengo que cuestionar si mi fe en Jesús es verdadera. Si yo creo en Jesús como mi único Señor y Salvador de la vida. O si yo simplemente creo en la religión como un todo. Creo que Dios existe. Creo que todo eso es bonito. Me gustan las alabanzas. Creo en Dios. Creo que toda mi esperanza está en Jesús. No entendí bien la pregunta. Entonces, tengo que comenzar por ahí. ¿Es mi fe verdadera? Ahora, si mi fe es verdadera, puede ser que yo esté pasando por una circunstancia en que he caído en el cuento del tío de falsos salvadores. He tratado de adaptar esa fe a ajustes culturales, morales, circunstanciales. Tenemos que identificar ahí cuáles son los ladrones. Hay mucha gente que es cristiano, evangélico, reformado, protestante, nació de nuevo, pero todavía cree y sigue como gente que te da la pauta de la vida a diversos influenciadores de estilo de vida, de posiciones con relación a sus finanzas y con relación a su postura social en muchos aspectos. Hay mucha gente, muchos cristianos que son místicos, que creen que hay algunas cábalas, que no descreen del horóscopo. Tienen ahí, bueno, lo tengo ahí, no hace daño. Hermano, está también el misticismo evangélico que pone la Biblia abierta como que para bendecir el ambiente. No, no bendice. Ni el versículo en el refrigerador. Es bueno para que te acuerdes, ¿no es cierto? Pero solo funciona si uno lee, cree y obedece. De lo contrario, no sirve de nada tenerlo abierto ahí. Puede que sea bonito para la foto. También hay muchos que se compraron el cuento del tío de que es posible ser un creyente, ¿ok? Viviendo en un nivel tan superficial que te garantice no ir al infierno, pero tampoco ser una gran cosa. En otras palabras, la pregunta es, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo creer? ¿Y qué debo saber? Solamente para no irme al infierno, nada más. No es que quiera crecer ni nada. Solo para eso. ¿Cuántos creyentes pasan la vida
preguntándose cuál es el límite, hasta dónde puedo ir para no pecar. ¿Sí o no? Como adolescentes nosotros, sí, como vivíamos al límite. Después descubrimos que como adultos también, al límite. ¿Hasta dónde voy? Eso es pecado, ya. Si el 100 es pecado, el 99 no. Entonces ahí estoy. Y muchos creen que vivir así está bien. Una vida así como que uno pregunta, ¿cómo está? Está más o menos, así como que... Hermano, entienda algo, que si usted no quiere crecer, es porque usted no ha conocido a Jesús. El que conoce a Jesús de verdad, el que conoce a Jesús de verdad, se enamora de Jesús. Es un enamoramiento. Y un enamoramiento produce no solamente el deseo por la persona, como el rechazo por todos los demás. Si yo ando muy enamorado de otro que no es mi Señor, es porque mi corazón no es totalmente de Él. Si yo ando enamoradito, ando ahí como pinchando lateralmente con otras cositas para hacer mi vida un poco más emocionante, un poco más agradable o un poco más próspera, que no es Jesús, yo estoy traicionando a mi Señor. Es por eso que Dios utiliza en la Biblia el lenguaje del adulterio para la idolatría. ¿Qué es eso básicamente? Así que debemos identificar cuáles son nuestros posibles ladrones de ovejas, cuáles son nuestros salvadores funcionales que nos alejan de Jesús. Y debemos también nosotros que cultivar vida con Jesús. Vida con Jesús se cultiva, se desarrolla, hay que invertir en eso. Nosotros sabemos que el matrimonio hay que invertir, ¿no es verdad? No solamente plata, pero que hay que invertir de tiempo, ¿no es cierto? Hay que esfuerzo, hay que luchar por el matrimonio. En los hijos, si uno quiere que crezca y que sean buenos cabros, hay que invertir en ellos su buena plata, paciencia, mucha paciencia, ¿cierto? Si uno no invierte, puede que no resulte. Y uno quiere que resulte. Por lo tanto, la vida con Jesús hay que invertir en ella. Estás invirtiendo en tu vida con Cristo. Entiendes que tu vida con Cristo no es así como que un hobby y debemos romper con ese pensamiento satánico que abunda en nuestros corazones. Eso no es un hobby. Ser cristiano no es un hobby. Jesús es la puerta. Es decir, es lo que te separa de la comida. Es una cuestión de vida y muerte. Porque si estás atrapado afuera del aprisco, los ladrones o los leones te pueden alcanzar. Y hay mucha gente jugando la vida con el peligro. Satanás viene, como el versículo 10 va a decir, para robar, matar y destruir. Y hay mucha gente jugando con eso. Para destruir tu matrimonio, para destruir tu trabajo, para destruir tu reputación, para destruir tu vida, tu salud, tu familia y la familia entera, no solamente la tuya. Jesucristo es el que nos protege del mal que el pecado produce en tu vida. Por lo tanto, mi vida con Cristo es lo que alimenta mi vida con toda mi familia, con todos mis amigos, con toda la sociedad. Es lo que alimenta mi existencia. No es un hobby, no es una opción. Es cuestión de sobrevivencia. Si eso es tan importante, eso que estamos haciendo acá, este culto, es exactamente la expresión de, Señor, yo lo necesito. No solamente debo adorar como soy obligado por la ley de Dios, pero yo necesito estar en su presencia. Él es la puerta. Nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Jesús por medio de su palabra, por medio de la comunidad. Pero cuando estamos cerca de Jesús somos cuestionados sobre si yo creo realmente en Él o creo en mi versión que yo inventé sobre Él. Mi fe tiene que estar solamente en Cristo. Tengo que meterme en el discipulado de Jesús, que implica en la vida de la comunidad, en la vida del conjunto de las ovejas, porque Jesús es el pastor de todas ellas. Y más, si Jesús me ha permitido ingresar,
es porque Él quiere que yo disfrute de los beneficios que ser parte de esto. No te pierdas lo que Jesucristo te entrega. La libertad, la paz, el descanso que Él te entrega. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios tenga compasión de nosotros. Solemos decir que Jesús es nuestro buen pastor, pero a veces nos olvidamos que nosotros somos las malas ovejas.